Bueno, pues muy buenos días y vamos a dar comienzo ya a este primer foro virtual sobre turismo, Fobitur, organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, y donde vamos a plantear cuáles van a ser los retos y las oportunidades del turismo en este nuevo escenario que se nos dibuja tras el COVID-2019. Bienvenidos a todos a esta plataforma web de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Cultura y Turismo, donde podéis seguirnos todas las personas que os habéis inscrito, y también bienvenidos a todas las personas que nos estáis siguiendo vía streaming a través del canal de YouTube de Turismo de Castilla y León. Por dar unas breves indicaciones, comentaros que en la parte de la izquierda de vuestra pantalla tenéis unos iconos, un icono de conversación con un globo donde vais a poder dejar vuestros saludos, vuestros comentarios, un icono con una interrogación donde ahí sí vamos a poder plantear las preguntas que al final de la mesa pues el moderador va a lanzar a las personas, a los ponentes que van a participar en cada mesa. En la parte de la derecha de la pantalla tenemos diferentes modos de visualizar las ponencias. Yo os invito a que lo hagáis en el modo mosaico porque así vamos a poder ver pues más fácilmente a todas las personas que van a participar en las diferentes mesas. Vamos a comenzar con la sesión inaugural y luego pasaremos ya a la primera mesa para hablar del reposicionamiento de los destinos. Comentaros que el foro se va a seguir en redes sociales, vamos a poder utilizar los diferentes hashtags, un hashtag único para todo el foro que será Fobitur, y luego un hashtag para cada una de las mesas. La primera de las mesas será reposicionar CIL, reposicionar Castilla y León. Y nada más, sin más doy paso a Rafael Cruces Portales, coordinador científico de Fobitur, que nos va a presentar la sesión de hoy. Gracias y bienvenidos a todos. Buenos días a todos y bienvenidos al primer foro virtual sobre turismo organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Permítame presentarme muy brevemente. Mi nombre es Rafael Cruces Portales y soy el coordinador de este foro y actuaré como moderador de las diferentes mesas redondas. A continuación, voy a ceder la palabra al señor vicepresidente de la Junta de Castilla y León, don Francisco Igea, que va a proceder a la inauguración formal de este foro. Adelante, cuando quiera, señor vicepresidente. Buenos días, Rafael. Buenos días a todos. Bueno, es un placer estar hoy con todos vosotros aquí en un año tan diferente, tan especial para nuestro turismo. Un año que se ha visto, bueno, alterado de manera radical por la existencia de la pandemia del coronavirus, pero es un año en el cual la Consejería ha conseguido transformar una amenaza en una oportunidad. Y de eso se trata un poco nuestra presencia hoy aquí, nuestra manera de afrontar esta temporada, y de eso se trata este foro que hoy vamos a hacer aquí. Se trata de aprovechar nuestras oportunidades, de aprovechar las oportunidades del turismo en Castilla y León, y se trata de intentar, voy a intentar hacer una diferencia, intentar convertir a nuestros turistas en viajeros. Hay una diferencia esencial entre los que son simplemente turistas y los que son simplemente viajeros. Hacer turismo es volver a donde estábamos, es hacer una vuelta, hacer un giro para volver a donde estamos. Nadie que pase por Castilla y León volverá a donde estaba. Volverá a vivir en su lugar de origen, pero lo que nosotros queremos es transmitirles que no volverán a ser los mismos. Que viajar por Castilla y León es una experiencia única y es una experiencia que merece la pena, porque es una experiencia que cambiará nuestra forma de ver las cosas. Porque es viajar por 94.000 kilómetros cuadrados de paraíso natural, de ríos como el Duero, que atraviesan 5 provincias, de lagos, de montaña, de la montaña Valentina, de los Picos de Europa, la Sierra de Gredos, 94.000 kilómetros que tienen todos los parajes que el viajero puede desear conocer. Llano, montaña, la tierra de Campos, la visión desde Autilla del Pino de la tierra de Campos es una de las cosas más impresionantes que puede ver una persona, y que cambia tu manera de entender también
tu comunidad. Pero también es viajar por la historia de España, es viajar por la historia desde los romanos, la villa de Saldaña, Olmeda, hasta la burguesía del 19, es viajar por los territorios de la Reconquista, es viajar por la España de los visigodos en Bamba, es viajar por la España de la frontera y de los castillos, es viajar por el Renacimiento, por las tablas de Villalcázar de Sirga o por la ingeniería del 19, por el Canal de Castilla, es viajar por toda la historia de nuestro país y de nuestra comunidad. Es una experiencia única y tenemos que conseguir que quienes vengan a visitarnos sean capaces también de viajar por la historia, de viajar por esa historia que está representada en todos y cada uno de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de esta comunidad. Pero no solamente es viajar por la historia y por los parajes, es viajar por la gastronomía. Viajar por una gastronomía excelente, tradicional, pero también una gastronomía novedosa. En la página de Cultura y Turismo de la comunidad están todos los restaurantes con estrella Michelin que tiene esta comunidad. Pero cada sitio, cada bodega, cada vino de esta comunidad, cada denominación de origen, cada plato de gastronomía tradicional, desde la contundencia del botillo hasta el queso de Serrat, es una experiencia que le puede cambiar a uno su manera de entender las cosas. Pero es también un turismo que ahora quiere mucha gente. Es un turismo seguro, un turismo de deporte al aire libre, que es un turismo de calidad, es un turismo donde se pueden hacer rutas ciclistas por el Duero, por la montaña, por la ruta minera. Es un turismo donde se puede navegar en canoa por las hoces del Duero y ver pues mayor concentración de buitres que hay en Europa. Es un turismo en el cual se puede disfrutar de 94.000 kilómetros de naturaleza, que ahora mismo es casi lo más demandado por el turismo, la seguridad del aire libre, la naturaleza, de los espacios abiertos. Es el turismo de los espacios más abiertos que hay en España. Y es una oportunidad que tenemos que ser capaces de vender y de vender en estos días, porque es uno de los objetivos más demandados en estos tiempos de la pandemia. La seguridad y el disfrute del aire libre, y no hay ningún sitio en España para disfrutar de tantos espacios y de tantas maneras como lo hay en nuestra comunidad. Pero también es el turismo de los eventos y de los eventos culturales, desde el teatro en la calle de Valladolid, a Titirimunde, al AI Festival, a la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo. Es una comunidad que ofrece todo lo que un viajero de verdad, lo que alguien que quiere de verdad disfrutar de la experiencia y no solamente dar una vuelta para volver al mismo sitio, puede desear. Descansar, viajar, conocer la naturaleza, conocer la historia de nuestro país, conocer paisajes increíbles. Todo eso está en nuestra mano. Y en vuestra mano está estos días ser capaces de transmitirlo a quienes hoy se preguntan, bueno, qué hacer en un verano tan especial y tan distinto como este. Un verano que ha cambiado nuestras vidas, un verano que va a cambiar las vidas de todos, y que es un buen verano para reflexionar, para descansar y para reflexionar sobre quiénes somos. Y no hay un sitio mejor para hacerlo en toda España que en nuestra comunidad. Ese es vuestro trabajo estos días de foro virtual. Vuestro trabajo es ser capaces de transmitir toda la maravilla que tiene una comunidad que es un destino para viajeros, que es un camino y que tiene todo lo que unas circunstancias como las que hoy vivimos necesita. Muchas gracias a la Consejería por organizar este foro. Muchas gracias a todos los que vais a participar en él y os animo a que en estos días, bueno, pues trabajemos duro para conseguir que esta comunidad
lidere definitivamente el turismo de interior, pero no solamente lidere el turismo de interior, sino que sea capaz de inventarse y de trabajar como uno de los primeros destinos de turismo internacional de nuestro país. Tenemos la oportunidad, tenemos los medios, tenemos el paisaje, tenemos la historia, tenemos el patrimonio, tenemos todo lo que un hombre sensato, una mujer sensata pueda desear para pasar unos días desconectando de estos días tan terribles que hemos vivido y disfrutando del descanso, del merecido descanso del verano. Muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestro trabajo y espero que las jornadas sean productivas y sin más ya queda inaugurado este primer foro virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente, por sus palabras. Tras quedar inaugurado oficialmente este foro, vamos entonces a comenzar con la primera mesa redonda que hemos denominado Reposicionar los destinos, conveniente o necesario. Para ello, tenemos el honor de contar hoy con la viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias, Graciela Blanco Rodríguez, al viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Alejandro Cardenete Flores, y al viceconsejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Raúl Fernández Sobrino. Bienvenidos a los tres. Muchísimas gracias por vuestra participación. Y si os parece, comenzamos ya con la primera de las preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me oís? Sí, sí, perfectamente. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. No veo a Raúl por ahí. Bueno, mientras se nos incorpora, supongo que se nos incorporará en breve. Aquí lo tenemos. Muy bien, buenos días, Raúl. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Y como le decía al resto de intervinientes en la mesa, si os parece, comenzamos sin más dilación con la primera de las preguntas. Nos gustaría saber cómo habéis vivido en el plano personal y profesional como responsables de la planificación y de la promoción turística en vuestras comunidades autónomas esta situación tan absolutamente excepcional que estamos viviendo. Si os parece, podemos empezar. Graciela, si eres tan amable, tienes la palabra. Gracias. Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Yo lo primero agradeceros a los organizadores del Foro Virtual sobre Turismo, a este primer foro que me hayáis invitado a participar. Estoy encantada de poder compartir con todas las personas que se conecten, ¿no? Pero también con el viceconsejero de Turismo de Andalucía y con el viceconsejero de Cultura de Castilla y León, bueno, pues nuestras preocupaciones y sobre todo las herramientas que hemos puesto en marcha para, activar el sector turístico, ¿no? Pues desde Asturias, pues hemos vivido esta situación excepcional con preocupación y trabajando mucho. Preocupación no solo por la crisis sanitaria, que por supuesto era lo prioritario, pero también preocupación por un sector como el turístico, que es de los más afectados por esta crisis, ¿no? Es cierto que es un sector que ya había sufrido otras crisis, alguna bastante reciente, pero nunca nada había paralizado la actividad como ahora, ¿no? Y también por buscar algo positivo, tengo que decir que no hay nada que una más que la adversidad y en ese sentido, en Asturias, esta crisis ha servido para que por primera vez hayamos constituido una mesa de trabajo con todo el sector turístico y bueno, hemos limado diferencias y encontrado puntos en común para elaborar y poner en marcha un programa de garantía y reactivación turística
que es nuestra hoja de ruta en estos meses que han transcurrido y también en el medio plazo, ¿no? Y desde el punto de vista personal, tengo que decir que el vivir en una comunidad autónoma que ha sido reconocida como una de las que con más rigor se ha enfrentado a esta crisis y que como consecuencia hemos sido de las menos afectadas por el virus, y aún en estos momentos, en los últimos días, somos la única comunidad autónoma que llevamos 26 días sin ningún contagio, bueno, pues me da una cierta tranquilidad. Nadie de mi familia y de mi entorno se ha visto afectado y, por lo tanto, bueno, preocupada, pero con esa tranquilidad, ¿no? Yo creo que es una situación que seguimos viviendo, no ha finalizado, pero sí que ahora ya hay menos zozobra, ¿no? Porque también hay menos incertidumbre y tenemos confianza porque ya hay protocolos y hay unas medidas de seguridad que, bueno, nos permiten ir avanzando de forma segura en esta nueva normalidad, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Te felicitamos por ese logro tan magnífico de ser una de las pocas lugares de España en que prácticamente no hay contagios desde hace muchos días. Entonces, para felicitaros, desde luego. Y nos quedamos con esa idea de que la unidad la adversidad os ha unido, ¿no? Y os ha hecho retomar senderos interesantes como el de la colaboración y todo esto, ¿verdad? Muchas gracias. Graciela, y si eres tan amable, Alejandro, nos gustaría conocer ahora tu opinión sobre cómo lo has vivido personal y profesionalmente desde la óptica de la planificación, cómo ha cambiado de alguna forma la nueva situación esta que hemos vivido, la situación en Andalucía. Bueno, primero muchas gracias a la comunidad, a la Junta de Castilla y León por organizar este foro. Si algo ha traído bueno a la pandemia es que tenemos una cantidad de reuniones y de ponernos en contacto con sectores, asociaciones, ministerios que antes era imposible. Este mismo sábado tenía una reunión de urgencia con la Secretaría de Estado de Migraciones, porque también tenemos esa competencia en esta macroconsejería, y me quedaba pensando cómo por la tarde de sábado estábamos 2 consejeros, 3 viceconsejeros de Andalucía, una directora general de Sanidad, una secretaria de Estado. Es decir, ha producido un acercamiento y coincido con eso con mi colega del Principado de Asturias. Saludar a los 2 viceconsejeros de Castilla y León y de Asturias. Y en lo personal lo he vivido, pues mal, tengo que decir que lo he vivido mal, ha sido muy duro. Ha sido muy duro en lo personal porque al fin yo prácticamente tan solo las 2 semanas de confinamiento duro estuve viniendo todos los días al despacho, aquí en el Palacio Presidencial de San Telmo, que es la sede de la presidencia y de la vicepresidencia, y ese doble matiz que tiene esta consejería de tener al vicepresidente también como responsable máximo de la consejería tiene un valor añadido a la hora de la gestión, más allá de todas las competencias que tiene esta consejería. En la parte de turismo, primero sufrir la escalada, es decir, cómo fuimos cerrando los hoteles, preparando los hoteles medicalizados, los hoteles refugios. Pensemos que la comunidad autónoma andaluza es muy grande. Yo, antes de entrar en política, lo decía en mi conferencia cuando sigo siendo profesor universitario, pero ahora lo tengo dejado. Andalucía, según vemos el PIB, la población o el tamaño, estamos entre la 13ª y 15ª, seríamos país de la Unión Europea, es decir, dimensionar el tamaño de Andalucía. Con lo cual fue todo muy complicado. Después, durante ya la parte crítica de la pandemia, rápidamente, digamos, reaccionamos una vez que todo estaba un poco en esa normalidad extraña que tuvimos durante la pandemia, con todo parado, diseñar un plan de choque. Y ahí es donde estuvimos trabajando de una forma muy, muy fuerte y muy activa para diseñar un plan de choque donde hemos logrado movilizar más de 300 millones de euros entre líneas de crédito, programas de comercialización, marketing, promoción, patrocinio de grandes eventos que vamos a reactivar ya, desde el Gran Premio de Jerez, que vamos a tener 2 grandes premios de motociclismo, el Gran Premio de España el día 19 de julio y el Gran Premio de Andalucía, que será una novedad el día 26 de julio, pasando por el torneo de golf de Valderrama. Es decir, estamos intentando volver a la normalidad de la venta de Andalucía como marca Andalucía. Con lo cual, en esa parte de desarrollo de un plan de choque, pues estuvo trabajando en coordinación con el equipo que tenemos de la empresa pública, que no está radicado en Sevilla, sino en Málaga, los 300 trabajadores de la empresa pública
de gestión del turismo y del deporte, lo tenemos en Málaga. Y bueno, pues todo esto con las nuevas tecnologías fue posible y afortunadamente en estos momentos vemos luz al final del túnel. Las reservas, sobre todo en turismo interior, están alcanzando el 80%. Los fines de semana ya están funcionando a nivel incluso de playas. Y es más complicado porque hay temas de aforamiento, pero tenemos, de hecho, ha habido que cerrar alguna playa ya este fin de semana. Con lo cual, bueno, pedimos que el verano se nos permita tenerlo para que el sector se recupere cuando menos lo que es el verano para poder enfrentarnos de nuevo al otoño, porque no nos olvidemos, y con esto acabo, que el año pasado tuvimos 32,5 millones de visitas y una aportación al PIB de 2.500 millones de euros. Y evidentemente en nuestras previsiones eso no lo vamos a tener. En cualquier caso, en el año 20, por eso es fundamental salvar el verano. En el tema sanitario, sabéis que Andalucía ha tenido también un buen comportamiento. Yo lo comparo con Portugal, que en la fase de la pandemia se puso como ejemplo de número tanto de afectados como de desgraciadamente fallecidos y se ha hecho razonablemente bien. ¿Qué tenemos que evitar? Que los rebrotes, que está habiendo puntualmente rebrotes, están siendo controlados y que no haya un confinamiento, porque eso podría dar al traste en lo que ahora mismo apunta como un verano razonablemente bueno. Muy bien, Alejandro. Muchísimas gracias. Nos quedamos con lo que empezáis a ver la luz al final del túnel. Eso es importante, son siempre palabras de optimismo. Y a continuación cedemos la palabra a Raúl Fernández, viceconsejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, para que nos dé sus impresiones sobre cómo ha vivido personal y profesionalmente también toda esta situación tan inédita y tan excepcional. Raúl, cuando quieras. Buenos días. Gracias, Rafael. Saludo a Graciela y a Manuel Alejandro y gracias por la invitación a este foro. Desde el punto de vista personal, yo creo que en pocas cosas se diferencia a cualquier trabajador o a cualquier persona de este país, incluso de Europa. Teníamos nuestros planes, teníamos nuestros proyectos y a partir de finales del mes de enero entramos en una dinámica en la que cualquier escenario siempre se precipitaba hacia peor. De tal manera que como cualquier trabajador, cualquier compatriota, lo que hemos tenido que hacer es rehacer los planes con muchísima rapidez y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Desde el punto de vista profesional, a lo comentado por Graciela y por Manuel Alejandro, quiero añadir dos cuestiones. En primer lugar, el extraordinario comportamiento que han tenido los trabajadores públicos, que en unas circunstancias muy, muy difíciles han sabido adaptarse a una circunstancia inesperada, adaptarse en un periodo muy corto a las nuevas circunstancias del trabajo digital y realmente han logrado mantener los servicios básicos a la población de una manera admirable. También, y como comentaba el viceconsejero de Andalucía, es muy destacable el papel que ha tenido el sector turístico durante esta crisis. Durante los peores momentos ha habido un número razonable de hoteles que han estado alojando a profesionales médicos, han estado alojando a transportistas y han logrado o se han puesto al servicio de la sociedad para mantener esa estructura de abastecimiento básico, en muchos casos con un riesgo personal notable y adaptando protocolos de seguridad en un tiempo récord. Entonces, desde el punto de vista personal y profesional, la verdad es que yo estoy muy orgulloso del papel de los trabajadores públicos durante esta crisis y, en segundo lugar, también muy orgulloso de la capacidad que ha tenido el sector turístico y sus trabajadores para adaptarse a estas circunstancias y, sobre todo, también con un cierto optimismo. Yo creo que todos hemos sido turistas en alguna ocasión, todos seguiremos siendo turistas y, sobre todo, yo creo que todos estaremos de acuerdo que es imposible que imaginemos un futuro sin turismo. Muy bien. Muchas gracias, Raúl, por tus palabras y nos quedamos con la importancia a destacar, desde luego, de ese servicio público, de esa entrega por parte de tantas personas que han contribuido de forma colectiva a que todo sea menos difícil, digámoslo así, a pesar de las dificultades. Muy destacable, desde luego, ese punto que has reseñado de la colaboración de todas las personas que han estado, digamos, al frente de determinados servicios públicos para hacerlo todo más llevadero. Muchas gracias. Bien, continuamos con otra pregunta. ¿Qué medidas habéis adoptado
para reforzar el sentimiento de seguridad y de confianza en los turistas que queréis que visiten vuestros destinos a partir de este verano? Por ejemplo, Graciela, si eres tan amable, ¿qué medidas Sí. habéis tomado ahí para reforzar esa seguridad y esa confianza? Sí, bueno, nosotros aquí Para en atraer a Asturias, los turistas. sí, pues aquí en Asturias desde el primer momento todos los agentes turísticos, no solo la administración, sino el sector al completo, asumimos que la mejor garantía era un riguroso seguimiento de las medidas sanitarias, ¿no? Y que además esto iba a ser precisamente el valor el mejor valor para el turista, ¿no? El saber que esta comunidad autónoma hace un seguimiento de esas medidas. Así que pusimos en marcha acciones para formar a nuestros profesionales, que para nosotros era prioritario, también de sensibilización en diferentes ámbitos de la sociedad. Concretamente, el pasado viernes presentábamos desde el área de turismo una campaña de sensibilización para el uso responsable de las playas y en ese sentido nosotros apelamos, como supongo que el resto de destinos, ¿no?, a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros y nosotras, porque podemos poner en marcha muchos protocolos, podemos poner en marcha muchas medidas, pero no cabe duda que la responsabilidad de cada uno de nosotros va a ser el mejor muro para frenar esta pandemia, ¿no? Por lo tanto, pues eso, acciones de sensibilización, formación y también control sanitario, que es muy importante. También tengo que decir que para reforzar esa seguridad a la que nos estamos refiriendo, no cabe duda que nuestra imagen, ¿no?, la imagen de Asturias como paraíso natural, como destino y como destino saludable, bueno, pues nos ha ayudado mucho, ¿no? Y está siendo esencial. Nosotros, en realidad, no hemos tenido que modificar nuestra estrategia general de destino, no es nosotros mantenemos esa estrategia que llevamos desarrollando desde hace años y yo creo que lo que sí que ha cambiado ha sido las preferencias del turista, ¿no?, a la hora de elegir destino, porque ahora sí que más que nunca hay una evolución hacia la sostenibilidad. Nosotros en Asturias llevamos más de 30 años desarrollando un modelo de turismo basado en la sostenibilidad. Es decir, ahora que todo el mundo ya habla de la sostenibilidad y está en la agenda política y está en el título de casi todos los congresos que se ponen en marcha, pues en Asturias llevamos abanderando este modelo hace décadas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que cuando hablamos de un destino de sostenibilidad, de un destino de calidad y también de un destino poco masificado y donde nuestra prioridad a la hora de desarrollar turísticamente el territorio es la protección, en este momento, antes también, pero yo creo que ahora en este contexto hace que Asturias sea un destino perfecto, ¿no?, y un destino que cumple con las expectativas del turista como digo, en este contexto actual. Muy bien, gracias. Sin duda, la sostenibilidad es una de las palabras que está de moda, ¿no?, últimamente. Todo el mundo habla de sostenibilidad en estos días. Esperemos que no se quede solamente en una moda y siga adelante, porque la verdad es que contribuirá muy determinantemente a aspectos como la seguridad, que ahora tanto nos preocupa, pero también para otros aspectos que quizás tengamos oportunidad de hablar un poco más adelante. Muchas gracias, Graciela. Alejandro, por favor, ¿nos podías decir tú, si eres tan amable, en Andalucía, qué tal, cómo habéis reforzado esa necesidad de seguridad y de confianza a los turistas que queréis atraer para que os visiten durante este verano y lo que queda de año? Sí, muchas gracias. Sí, en este tema dos puntualizaciones. Una, el tema de seguridad, y otro, el tema, sí quisiera tocar algo como Graciela, el tema de sostenibilidad. En el de seguridad nos dimos cuenta que rápidamente teníamos que trasladar al sector, no el COVID-free, porque todos sabemos que eso es técnicamente imposible, no es posible a día de hoy el garantizar un libre de COVID al 100%, porque hoy puede estar algo limpio y mañana no, en 5 minutos poder estar contaminado, pero sí garantizar al turista una sensación de seguridad y una sensación que venga vinculada a la existencia de un protocolo de seguridad. Y para ello, cuando el Ministerio activó por medio del ICTE, el Instituto para
la calidad del turismo de España, los protocolos trasladados de la Organización Mundial de la Salud, en principio ahí tuvimos un ligero, digamos, enfrentamiento con el Ministerio porque en principio se quería cobrar por esos protocolos de seguridad y esos sellos de seguridad a los empresarios. Nosotros entendimos desde la Junta de Andalucía que no podía ser el cobrar, creo que era para quien tuviera la guía de calidad 300 euros, que no pudiera poder irse a 500, 600 el sello. Pensamos que eso tenía que ser gratuito, bastante estaba pasando ya el sector, como para pedirle encima una nueva prima para una garantización de ese sello y rápidamente, mediante decreto ley, sacamos el sello Andalucía Segura. Ese sello, de hecho, al final ha sido más o menos replicado por el Gobierno de España. Ellos se lo repensaron y el sello que ha sacado el ICTE y el Ministerio va en el mismo formato que el nuestro. Es un sello donde hay una declaración responsable de la entidad, del hotel, del restaurante, donde a partir de un registro que poseemos de todos los establecimientos hoteleros y hosteleros, el hotel o el restaurante, el camping o la agencia de viajes, se descarga un propio código QR con su declaración responsable de que sigue las pautas del protocolo que para el sector se ha asignado. A partir de ahí, nosotros estamos cerrando en estos momentos un proceso de verificación mediante un clúster donde vamos a analizar quién efectivamente está cumpliendo o no. ¿Qué tenemos con esto? Bueno, pues tenemos una identidad de seguridad común para todo el territorio andaluz, para todos los subsectores vinculados al turismo, e incluso anticipo, se va a ampliar a sectores que no son propiamente del turismo. Los compañeros de la Consejería de Economía van a adaptar el sello Andalucía Segura, por ejemplo, para el comercio, ¿no? Por ejemplo, para el comercio. Y a partir de ahí el turista va a tener la garantía con su móvil de colocar el móvil delante del código QR y comprobar que ese establecimiento está dado de alta en un registro, tiene esa declaración responsable y nosotros vamos a proceder a su verificación. Esto, digamos, con la parte de establecer un protocolo o mínimo de seguridad. Y con respecto a la sostenibilidad, coincido en que este tema está de moda desde hace tiempo. Nosotros mismos, desde la Junta de Andalucía y yo mismo, soy el responsable del dictamen sobre turismo sostenible que se está haciendo en el seno del Comité de las Regiones para todas las regiones de la Unión Europea, donde, si todo va bien, a la vuelta del verano presentaremos el dictamen para la Comisión de Recursos Naturales, donde está turismo metido, la Comisión NAT. De hecho, hace un momento en la introducción, en la apertura del foro, veía a mi colega Paco Igea, que coincidimos en Bruselas, en el Comité de las Regiones, el representante de Castilla y León en Bruselas. Y efectivamente hay algo, como todo, cuando se produce una crisis hay que ver el lado bueno de ella. Y el lado bueno es que esto de la sostenibilidad, en el que yo llevo predicando, haciendo el dictamen más de un año, y Andalucía lleva tiempo queriendo adaptar, ahora ha venido para quedarse. Y yo creo que seguramente algunos de los elementos que quizás se nos estaban yendo ligeramente de las manos, en Andalucía no tenemos problemas, como ha podido ocurrir ya en otras ciudades. Estoy pensando en el ejemplo clásico de Ámsterdam, donde el sobreturismo, el término anglosajón, el overtourism, ha pasado, digamos, se ha pasado de rosca, en Venecia, por ejemplo, y creo que esto nos puede servir para ponernos en un contexto, digamos, más razonable. Mi consejero y vicepresidente, cuando en Fitur, en el mes de febrero, es decir, un mes antes, casi un mes antes de la pandemia, habló y presentamos los datos del año 19 con los 32,5 millones de turismo, se le preguntaba al consejero, ¿usted quiere más turistas para el año 20, para el que estamos? Y él decía, no, yo lo que quiero es turistas de mayor calidad y no queremos seguir creciendo el número. Creo que esto puede ser una oportunidad para no crecer el número, pero sí en calidad del turista y sostenibilidad del sistema. Termino con una anécdota. Hay un monumento en Sevilla que son los Alcázares, y se pusieron los Reales Alcázares enfrente de la catedral, y se pusieron muy de moda recientemente porque allí se grabó parte de los capítulos de la famosa serie Juego de Tronos, y teníamos más de 4 millones de visitas al año, más que el Taj Mahal en la India. Lo pongo en contexto porque eso normal lo mismo no es. No es que sea malo, pero quizás normal lo mismo no es. Y yo recuerdo las colas dando la vuelta casi a la catedral. Bueno, pues yo creo que tenemos que normalizarlo y quizás esto nos sirva para ganar en esa sostenibilidad que necesitamos. Muy bien, Andró. Comparto contigo absolutamente esta última puntualización que haces y que me ha gustado mucho oír cómo el consejero dijo que no estaba tanto interesado en aumentar el número de visitantes como en ganar en calidad, porque claro, uno se pregunta, parece estar reñido en cierto modo el que se pueda llevar a cabo un objetivo tan interesante como el de la sostenibilidad cuando al mismo tiempo la economía presiona para que la carga
desgraciadamente, vaya siempre creciendo, ¿no? Porque el lema de la economía es crecimiento continuo. Entonces, me gusta mucho haber oído decir eso porque parece ser que hay un momento de reflexión en el que se puede derivar por otros derroteros como el de la calidad, incrementar los ingresos a través de la calidad, no tanto de la carga turística, que en muchos casos, como el overtourism, está ya desmadrado en algunas ciudades, como siempre ponemos el ejemplo, es muy válido el que ponía de Sevilla, pero siempre todos está quizás el icono de Venecia, ¿no? Que prácticamente pues, no se puede andar por allí. Mucha gente de los residentes incluso están decidiendo marcharse porque aquello es insoportable. Entonces, es una cosa que realmente está ahí en el centro de atención y que hay que darle una solución. Quizás el asunto siguiente sea para seguir avanzando en sostenibilidad, el plantearse en términos de redistribuir los flujos, ¿no? O sea, que no haya unos momentos puntuales de asistencia, o sea, de fuerza de turismo en 3 momentos puntuales del año, sino que el año tiene 12 meses y seamos capaces, ¿no?, de redistribuirlo, y eso sería quizás una medida también muy interesante para repensar, ¿no? Una puntualización breve, coincido al 100%. De hecho, en Andalucía ya estábamos trabajando en lo que se conoce como la desestacionalización. De hecho, vuelvo al ejemplo de Sevilla. Sevilla tenía concentrado hace años sus turistas en la primavera, previa a la Semana Santa y post a la feria. Eso ya se ha alargado en el año. Tenemos un otoño en Sevilla muy importante, pero no solamente hay que hablar de desestacionalización en cada punto, sino lo que tú comentas, en flujos. Es decir, que no sea todo absorbido por Sevilla, Granada, la Alhambra, Málaga, la Costa del Sol, sino abrir a todo el abanico que tiene Andalucía. Y yo creo que eso, que ha sido algo realmente inesperado para todos, nos puede servir para hacer un reseteo, rearrancar pensando en ese tipo de modelo en el que queremos trabajar, ¿no? Como, por ejemplo, la potenciación del turismo de interior, que ya lo veníamos haciendo, que precisamente ha sido algo que en este verano va a ser muy importante porque el turista quiere seguridad. Por eso decía que las reservas de turismo interior están a tope. La semana pasada, no la anterior, estuve en un pueblecito de la Sierra Norte, en Almadén de la Plata, porque dentro de las competencias nuestras hemos dado ayuda a los pequeños municipios. Tenemos la Dirección General de Administración Local para ayudar a combatir el COVID porque no tenían presupuesto para poder desinfectar las calles. Y me decía su alcalde que tenían sus pocas plazas hoteleras, por un pueblo de 1.300 habitantes, las tenían llenas y se habían alquilado casas rurales que en condiciones normales ni siquiera estaban en el mercado. Es decir, eso se está potenciando de una forma realmente espectacular. Muy interesante, y sobre todo, pues eso, tenéis ahí desde la Administración un reto y una oportunidad magnífica, muy interesante, para promocionar otros lugares, ¿no? Que no sean siempre los típicos, sino otros lugares y de esta forma poder contribuir a esa redistribución. Muy interesante. Muchas gracias, Alejandro. Raúl, por favor, si eres tan amable, nos das tu versión sobre aquí en Castilla y León. Muy bien, pues respecto al reto de la seguridad y la confianza, desde la Dirección General de Turismo y desde la Consejería hemos intentado realizar un planteamiento global por las características que tiene Castilla y León. Como comentaba el vicepresidente, tenemos 94.000 kilómetros cuadrados, 2,4 millones de habitantes, un territorio enorme, 32.000 empresas turísticas, porque somos líderes en turismo rural y ello determina una cierta dispersión y un cierto tamaño micro de las empresas, y teníamos también una serie de condicionantes, no solo desde el punto de vista turístico, sino también general. Ese liderazgo que tenemos en el turismo rural nos llevó a reflexionar sobre cómo teníamos que hacer las políticas de choque y de reactivación basadas en el sistema que tenemos. En primer lugar, era fundamental la confianza de la población. La política de sanidad que ha llevado la Consejería de Sanidad y el Gobierno regional ha sido extremadamente prudente, lo cual suponía un cierto problema en las primeras fases, pero a la larga ha sido un beneficio notable. Tenemos que tener en cuenta que en el medio rural de Castilla y León la población ciertamente está envejecida y los datos objetivos de esta crisis pues no eran muy halagüeños. El 85% de los fallecidos tienen más de 50 años y el 95% de los internados en UCI tiene más de 50 años. Por ello, lo primero que acometimos fue, en primer lugar,
ayudas en liquidez para un tramo de nuestras empresas que había quedado no cubierto por otras iniciativas desde otros ámbitos de la economía del empleo, que eran las microempresas de 1 a 5 trabajadores. Y ahí nos centramos exclusivamente en ayudas directas a la liquidez, a cubrir gastos. Éramos conscientes de que en muchos de estos negocios, no tanto la supervivencia, sino la apertura durante esta temporada, iba a depender de la liquidez, incluso de una cuestión general de confianza. En segundo lugar, tanto para el turista como para la población local, era fundamental transmitir esa sensación de seguridad. Y hemos utilizado una vía muy similar a la que ha descrito Manuel Alejandro. Es decir, un sello de confianza con una característica de autorregulación en el que la responsabilidad individual y la responsabilidad empresarial está en primer lugar. Tenemos un territorio muy disperso y creíamos que lo más oportuno era trasladar que esa responsabilidad de la industria turística se llevase mediante sistemas más flexibles que los habituales. Desde el punto de vista de la promoción, también éramos conscientes que la campaña de promoción prevista para este año había que modificarla. Entre los objetivos de la legislatura se encontraba la internacionalización del turismo de Castilla y León, y la incertidumbre sobre cómo podía quedar esa circunstancia en el resto del verano y en el resto del año nos llevó a reposicionar la campaña y a buscar el timing más preciso en el momento en que debía ser lanzada. Por ejemplo, desde el punto de vista del producto, nos hemos centrado en los valores que tiene la comunidad. Una parte los espacios abiertos, la autenticidad de muchos destinos e incluso la capacidad de emocionarse con el legado cultural que tenemos. Hemos cambiado la estructura de la campaña, hemos cambiado los contenidos e incluso hemos cambiado el embajador. El embajador que hemos elegido para esta campaña es un humorista, Leo Harlem, que está muy identificado con los valores que creemos que podemos vender en estos momentos de crisis. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Continuamos. Ahora me gustaría preguntaros si podríais compartir con nosotros alguna de las medidas adoptadas en vuestros territorios para mejorarlos y modernizarlos como destinos turísticos. Me gustaría incidir en el aspecto de no tanto mejorarlos, que siempre uno quiere mejorarlos, máxime en este momento tan difícil, sino modernizarlos. O sea, ¿qué aspectos o qué medidas innovadoras creéis que han surgido como novedosas para para modernizar? Para no dejarlo, digamos, como estaba, sino dar un paso hacia adelante y decir, aprovechamos que es una situación, como decimos, de oportunidad y aprovechamos para modernizar, para ser más innovadores. Por ejemplo, continuamos en el mismo orden que vamos llevando. Graciela, si no te importa. Gracias. Sí. Bueno, nosotros durante estos meses, pero ya antes de la situación esta de crisis sanitaria que sufrimos, ya, bueno, pues habíamos hecho un planteamiento a nivel ni siquiera de la legislatura, sino queríamos hacernos un planteamiento más a medio plazo y nos habíamos marcado, ¿no?, como meta elaborar una estrategia de turismo sostenible, una estrategia con un horizonte temporal 2030, ¿no?, de 10 años, que lógicamente debería ir de la mano y de la estrategia que ya el Gobierno de España tiene planteada y también de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y esa estrategia precisamente tenía como pilares fundamentales la sostenibilidad y la inteligencia de destino. Yo creo que cuando hablamos de destino inteligente, no solo hablamos de digitalización, quiero decir, hablar de destino inteligente es hablar de gobernanza, es hablar de accesibilidad, no solo física, sino también virtual, hablamos de movilidad, hablamos de conectividad, es decir, es todo un compendio de atributos, ¿no?, que hacen a un destino inteligente, pero muy relacionado con lo sostenible, ¿no? Es como una herramienta. Ser destino inteligente no es un fin, sino que es una herramienta para alcanzar esa sostenibilidad. Nosotros, ese era nuestro planteamiento, lógicamente, sin renunciar a lo que son nuestras señas de identidad, lo que son los valores
que atesora el destino Asturias, que es la calidad, que es la protección medioambiental. Antes hablaba el viceconsejero de Cultura sobre el territorio de Castilla y León. Asturias tiene 1/3 de su espacio protegido, cuenta con 7 espacios declarados reserva de la biosfera. Tenemos 401 kilómetros de costa, la más conservada y mejor preservada de España. No lo decimos nosotros, lo dice un organismo independiente como Greenpeace. Y bueno, todo ello es este conjunto de atributos tiene mucho que ver con la sostenibilidad, ¿no? Nosotros también, en ese sentido, dentro de ese plan, ese programa de garantía y reactivación turística que hemos puesto en marcha en esta situación, junto de la mano y en colaboración con el sector, también incluimos algunas medidas, como es la optimización de la comercialización a través de las tecnologías, la creación de nuevo producto turístico, pero también me gustaría decir que en esa línea va el plan de impulso turístico que el Gobierno de España ha puesto en marcha, ¿no? Hace apenas 10 días nos reuníamos directores y viceconsejeros con la secretaria de Estado de Turismo, con Isabel Oliver, y ella nos presentaba un programa de planes de sostenibilidad de destino en el que el Gobierno de España ha puesto 53 millones de euros a distribuir en 3 años, y yo creo que esa herramienta nos va a ayudar también a alcanzar esos objetivos, ¿no?, de innovación y de modernización que nos hemos propuesto. Muy bien. Estamos muy de acuerdo, Graciela, con este planteamiento, con esa introducción de los destinos turísticos inteligentes, hasta tal punto de que en este foro hemos querido reservar una de las mesas redondas para tocar explícitamente el tema de los destinos turísticos inteligentes. Claro. Lo consideramos realmente un elemento muy necesario para innovar, para avanzar de una forma integral, ¿no?, en el turismo, para realmente transformarlo de alguna manera. Claro. Sabes que en Asturias se celebró en el año, hace 2 años, en el año 2018, se celebró el Congreso Mundial de Destinos Inteligentes, y en Asturias nació, o la ministra Reyes Maroto, que era su primera intervención, ¿no?, desde que había sido nombrada, se comprometió a crear la red estatal de destinos inteligentes, que ya es una realidad. Y aquí en Asturias ya hay ciudades como Avilés, Gijón y otros destinos más pequeños que ya forman parte de esa red, como supongo que también destinos de Castilla y León y de Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, esa es una línea importante. Yo, sobre todo, creo que es una línea importante porque es, como decía, no es un fin en sí, pero sí que es una herramienta muy importante para alcanzar esa sostenibilidad que todos anhelamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Graciela, totalmente de acuerdo. De hecho, ya te digo que lo digo para el resto de la audiencia, para que esté pendiente los que estén interesados en este punto, porque tendremos una mesa específicamente tratando el tema de los destinos turísticos inteligentes y otra específicamente también tratando el tema de la sostenibilidad, porque pensamos que son 2 elementos cruciales para el avance del turismo en estos momentos en que esta situación tan adversa nos ha puesto como en una rampa de salida para avanzar realmente con convicción en este sentido. ¿De acuerdo? Pues muy bien, Alejandro, si eres tan amable, nos cuentas ahora. En este tema, igual que, como coincido con mis compañeros, igual que la sostenibilidad era un mantra que hace ya años se venía hablando. De hecho, técnicamente desde los años 80 se empieza a hablar de sostenibilidad en el sector del turismo, pero no nos lo terminábamos de creer y ahora ha venido para quedarse. Lo de la digitalización también ha sido algo que todos íbamos avanzando, pero no hemos tirado directamente a la piscina. Perdón por el lenguaje menos académico y políticamente casi correcto, porque del 13 al 14 de marzo pasamos todos a estar metidos en nuestras casas con los ordenadores e intentar controlar todo. Nos hemos visto forzados un poco, ¿no? Nos hemos visto forzados. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora en el sector cuando estamos, digamos, reabriendo? Bueno, pues el sector se ha dado cuenta que la digitalización, entre otras cosas, para evitar el contacto, es obligatoria. Yo tengo una casita en un pueblo de la Sierra Norte también y me sorprende ver bares de toda la vida como ya tienen su código QR para poner en la carta de productos, ¿no? Bueno, pues se han tenido que lanzar de forma obligatoria a la digitalización. Nosotros en Andalucía ya llevábamos años con una estrategia, por ejemplo, el último Fitur, que sabéis que Andalucía ocupa un pabellón completo,
tomamos ya la decisión que fuera cero papel. No había papel en nuestro pabellón. Eso sí, tampoco había bolsitas que llevar, ni salía el visitante de Fitur cargado de merchandising, ¿no? Porque decidimos todo digitalizarlo. Es decir, todo iba con un móvil, con el código QR, eras detectado al entrar, se te activaba en el Bluetooth todo el contenido del pabellón y a base de pantallas digitales, etcétera. Realidad virtual. Eso por un lado. Por otro lado, Andalucía ya tenía establecido un laboratorio denominado Andalucía Lab, que se encuentra en Marbella, que no es mal sitio Marbella para pasar también unos días durante todo el año con su microclima. Y allí tenemos startups, empresas que están con nosotros y les ayudamos a arrancar y que su core, su núcleo duro de trabajo es el tema digital. Por lo tanto, nosotros estamos incentivando a la pyme y a la micropyme, que es mayoritaria en el sector, que, digamos, se digitalice. Eso, por ejemplo, durante la pandemia hemos tenido cursos de formación porque el sector se tenía que digamos, meter directamente a las bravas en esta digitalización y tuvimos formación con más de 4.000 empresarios que estuvimos dándole formación durante la pandemia para adaptarse de esta forma, digamos, rápida. Y el pasado viernes salió publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía el programa de digitalización para pymes turísticas, un programa que ya teníamos, pero que hemos, digamos, dado más ritmo para poderlo sacar, de forma que se va a poner a disposición de las pymes andaluzas 2,3 millones de euros durante 2 años para invertir precisamente en la digitalización. De nuevo, lo que venimos reflexionando, eso era algo que estaba ahí, que muchas empresas ya se habían introducido, pero que ahora obligatoriamente se tiene que meter cualquier empresa, ya sea un hotel, sea un camping, tiene que estar en las redes, tiene que utilizar tecnología contactless para todo tiene que estar digitalizado absolutamente. Claro, y eso hay empresas que tenían un cierto recorrido porque tienen la capacidad de tener un departamento de I+D que ayude, pero la pequeña empresa, que es el tejido mayoritario, son mucho más difíciles. Por eso decía como anécdota, ese bar de toda la vida de un pequeño pueblo de la Sierra Norte, pues ya tiene su código QR metido en la mesa para que tú lo escanees y sepas que es lo que vas a comer. Por supuesto, el pago ya con tarjeta contactless. Es decir, esto tiene que ser ya algo ya obligatorio y que vamos a ir a más, ¿no? El aforamiento, por ejemplo, de playas por parte de los ayuntamientos, pues también se está haciendo con apps, tener controlado en tiempo real qué población está dentro de la playa para poder cerrar o no cerrar. Mira, a todos los niveles ha venido para quedarse, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, comparto completamente todos estos matices que estabas lanzando, Alejandro, porque además se me ocurre, si os parece, me permitís sugerir otro aspecto que quizás no se ha nombrado, porque estoy seguro que está en vuestras mentes, que es la importancia del Big Data, que facilita tantísimo la información tan necesaria para que el turismo se transforme en el sentido de avanzar cada vez más en la personalización, en dar un servicio de mayor calidad al ser más ajustado a las necesidades y los deseos de los clientes. Entonces, conocer al cliente lo mejor posible a través del fenómeno del Big Data, por ejemplo, pues es un elemento también muy a potenciar y que yo estoy seguro de que vosotros tenéis en mente, pero no obstante me gusta recordarlo también para que, esté siempre muy presente, porque creo que es muy necesario y muy de nuestro tiempo. Y esa democratización de la que hablabas, de que incluso en un pueblecito perdido pues ya se utilizan los QRs y todo eso, pues la verdad es que es muy estimulante, ¿no? Porque hace pensar que las cosas son posibles y que se puede avanzar perfectamente, ¿no? Así que muchas gracias por tu opinión sobre este tema. Y ahora, Raúl, si eres tan amable, nos cuentas tú un poquito también qué se está haciendo desde aquí, desde Castilla y León. Pues comparto lo que ha comentado Alejandro y Graciela, que en unos pocos meses hemos dado un salto de gigantes en cuanto a digitalización, lo cual nos transmite un mensaje muy positivo, que es que éramos capaces. Éramos capaces. Desgraciadamente, el incentivo ha sido una tragedia enorme, como es esta pandemia, pero sí que quiero recordar que no es la primera vez que sucede eso, que, por ejemplo, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres fue fundamental la Segunda Guerra Mundial, el papel que las mujeres jugaron en la Segunda Guerra Mundial. Hay una cierta trayectoria histórica de que grandes catástrofes producen también grandes problemas. Y esta pandemia ha demostrado que sí que éramos capaces de innovar y de digitalizar. Yo quiero poner 2 ejemplos de proyectos que estábamos acometiendo al principio de la legislatura y que hemos reposicionado y se hacen cada vez
más urgentes. En primer lugar, en julio del año pasado planteamos la creación de un ente regional para el mercado maíz. Castilla y León cuenta con destinos de diferente tipo en el mercado maíz, algunos con sistemas de promoción propio y otros no. Incluso con una cierta red de destinos y de infraestructuras de pequeño tamaño para reuniones micro, muy interesante. Y en julio veíamos que teníamos una cierta oportunidad si las tareas de promoción, de formación, de cooperación se realizaban trabajando conjuntamente los destinos de Castilla y León, como ya se ha hecho en otras comunidades como en Cataluña. Tenemos además la cercanía de una de las ciudades globales actuales, como Madrid, que sí que estaba dando unos ciertos indicadores de saturación en el mercado maíz. Esta pandemia lo único que nos ha producido es consolidar más esa necesidad de disponer de un sistema de coordinación de los destinos maíz. Y también teníamos otro de los objetivos que creo que ponemos como ejemplo, era no solo prestar atención a Madrid, al País Vasco y a Cataluña como uno de los principales destinos de los turistas que venían a Castilla y León, sino también fijarnos en Portugal y en concreto en Oporto, un aeropuerto por el que entraban 12 millones de turistas al año, y que en estos momentos también estamos reposicionando, estamos replanteando los objetivos porque creemos que puede ser muy interesante en estas circunstancias trabajar conjuntamente con Oporto. Estamos desde el mes de agosto trabajando en diversos proyectos conjuntos y esta pandemia ha consolidado la idea de que esa alianza es imprescindible para Castilla y León. Son simplemente dos ejemplos de lo que os comentaba antes, que creemos que estas circunstancias tan difíciles, con ajustes en los objetivos, puede acelerar determinados cambios que estaban larvados. Muy bien. Bien, aprovecho también, me gusta mucho haberte oído decir eso, Raúl, porque aprovecho para también decirle a la audiencia que igualmente tenemos una mesa durante esta semana dedicada al turismo maíz, que también es muy interesante y está viéndose muy afectado, se vaticina que va a ser de los que le va a costar salir de esta crisis y tal, pero no obstante me consta por los contactos que he tenido previos con los participantes que están trabajando muy duramente y muy creativamente en intentar buscar salidas, con lo cual también invito a la audiencia a que acuda a esta mesa, que sin duda será muy interesante, y también pues hacer alusión al tema de este último que has comentado, que compartimos completamente, puesto que también le vamos a dedicar una mesa coincidentemente con las que se llamará alianzas y propuestas para un turismo transfronterizo, que es también absolutamente interesante, sobre todo para estas comunidades que tienen esa oportunidad de compartir frontera y recursos naturales y culturales que las hacen muy interesantes. Así que muchas gracias, Raúl. Muy bien. Ahora me gustaría lanzaros una pregunta más centrada en vuestras respectivas comunidades. Por ejemplo, para Andalucía y el Principado de Asturias, me gustaría preguntaros que si hay alguna modalidad, me vais a decir seguramente que no, que todas y tal, pero a mí me gustaría que destacarais si es posible alguna modalidad de turismo que se esté viendo más reforzada desde vuestra área de planificación, bien sea por las circunstancias específicas a las que ha llevado este nuevo escenario, esta crisis sanitaria, o bien porque de alguna manera ha surgido una potenciación especial para esa modalidad de turismo. Sabéis que existe pues, tantas modalidades de turismo, el sol y playa, el interior, el rural, que si el gastronómico, el enoturismo, tantísimas, ¿no? Y otras muchas que se me quedan en el tintero. Entonces sí que me gustaría que hicierais un pequeño esfuerzo ahí y decir, pues mira, dentro de que todas son importantes, quizás porque más lo necesitaban o quizás porque en este momento es el más adecuado, estamos potenciando, estamos pensando en reforzar más esta determinada forma de turismo y por qué. No sé si es una pregunta un poco comprometida, pero nos gustaría saber si hay alguna modalidad que pudiera estar viéndose, bueno, con la oportunidad, ¿no?, de salir reforzada de esto, quizás por las circunstancias especiales. Sí, si te parece, rompemos la dinámica y hacemos más dinámico te pido permiso, Graciela, intervengo antes que tú, ¿vale? Venga. Sí. Lo has dicho muy bien, ¿no? Es decir, esto es como el papá y sus hijos, ¿no? ¿A cuál quieres más? ¿Quieres a todos, no? Pero no quiero decir nada
que ningún sector se me enfade. Pero lo hemos comentado casi antes, ¿no? La consejería tenía en mente y estaba trabajando ya en esa redefinición de flujos para mantener, digamos, el nivel de aportación al PIB alto, incluso y creciendo, pero sin un incremento del número de personas, y la realidad nueva nos va a ayudar en eso. Y hablo del turismo de interior, que engloba pues, algunos de los turismos que estamos hablando, el cultural, el enoturismo, el gastronómico, el rural. ¿Qué flujos son los que queremos potenciar? Pues podemos pensar, si hacemos un repaso rápido en Andalucía, pues zonas donde todavía tenemos margen de crecimiento. Sierra Norte de Huelva, Sierra Norte de Sevilla, Campiña Cordobesa, interior de Jaén, interior de Almería, costa tropical, es decir, zonas donde todavía los márgenes de crecimiento eran mucho más amplios y se pueden generar márgenes de crecimiento de 2 dígitos, cosa que en algunas zonas ya era muy difícil poder crecer ya a ese ritmo. Eso por un lado. Y eso se está viendo, y enlazo y con esto termino, con lo que comentabas del tema de los datos, del Big Data. Nosotros, en nuestra consejería, desde hace ya bastantes años, no sé si sabéis que la empresa pública de turismo, con el servicio SAETA, que es el sistema de cuentas integradas satélite del turismo que tenemos en Andalucía, hay una larga tradición del uso del Big Data. De hecho, en este momento, el propio portal Travelgate apunta a Andalucía como la región que más reservas registra en el mundo, superando a Florida e incluso a Canarias. El 11% de las reservas mundiales se están realizando y búsquedas en Andalucía. Y eso lo hacemos gracias al Big Data. Nosotros en el Big Data visualizamos búsquedas de palabras en Google, redes sociales, etc. Eso nos permite pilotar un poco cómo se está moviendo el turismo. Por lo tanto, en estos momentos, 1/3 de las reservas mundiales, del 80% de las nacionales, se están haciendo en Andalucía. Y ya digo, precisamente en las áreas que te acabo de comentar, que era nuestra prioridad. Antes lo comentaba también, lo comentaba desde Castilla y León. Cualquier guerra, cualquier crisis trae siempre ventajas, ¿no? Decía, la incorporación de la mujer fue fundamental después de la Segunda Guerra Mundial. Pues después de la Primera Guerra Mundial, los modelos matemáticos de transporte, como el modelo de Danzig, se incorporaron porque había que distribuir en las trincheras la alimentación. A lo que voy, siempre que hay una crisis, hay un salto tecnológico de cualquier nivel. Y yo creo que aquí tenemos que aprovechar esta crisis, que desgraciadamente, y no quiero, porque estamos hablando siempre en positivo, pero no nos tenemos que olvidar que alguien caerá en esta crisis, es decir, va a haber hoteles que van a cerrar y no van a abrir, va a haber restaurantes que no van a abrir, pero eso hay que ser conscientes que alguien se va a quedar por el camino, pero estamos intentando minimizar al máximo que en el corto plazo, con estas líneas de liquidez, etcétera, se mantengan para, como digo yo, si ahora tenemos un importante problema de demanda, no nos encontremos dentro de 3 meses o 6 meses que lo que tenemos es un problema de oferta. Muy bien, Alejandro, muchas gracias por comprender el sentido de mi pregunta, por hacer ese matiz de que nadie se moleste en absoluto, no era mi intención, sino que a veces pues ocurre que hay oportunidades para determinados sectores que, igual que en otros momentos les toca estar, digamos, pues bueno, más relegados o en una segunda posición, pues en otras ocasiones les toca dar un impulso. Así que muchas gracias por eso. Y Graciela, si eres tan amable, nos cuentas tú ahora desde Asturias y cómo está la cosa. Sí, yo voy a mojarme, voy a decir un sector, pero permíteme que enmarque un poco la respuesta, ¿no? Y es que nosotros sí que en nuestra estrategia para este año, o en la planificación que hemos hecho, lo que hemos buscado es promocionarnos como un destino seguro y como un destino de bienestar, ¿vale? Por un lado, como os comentaba antes, está claro que, bueno, como hemos gestionado la crisis sanitaria y también la situación actual de Asturias, ¿no? Que, como os decía, casi estamos cumpliendo ya el segundo ciclo de incubación. Llevamos 26 días sin ningún contagio. Somos la única comunidad autónoma en España y eso nosotros tenemos claro que nos supone una campaña de promoción impagable. Y más ahora que, bueno, como comprenderéis, la sociedad ha puesto la seguridad como su prioridad número 1, ¿no? Eso por un lado. Por otro, creemos también esencial posicionarnos como un destino saludable, como un destino de bienestar, como un destino de sostenibilidad, ¿no? Yo creo que después de estos meses, no tantos, pero de confinamiento, la gente, todos y cada uno de nosotros, ¿no? Lo que necesitamos es recuperar el bienestar, recuperar, bueno, pues
el placer y el efecto terapéutico de viajar, volver a compartir, ¿no?, con la gente que se nos privó durante este tiempo de espacios y esos espacios buscamos que sean al aire libre, buscamos que sean en libertad, ¿no? Buscar incluso el equilibrio físico y mental, que sabemos que en este confinamiento, bueno, pues estamos afectados todos, unos en mayor medida que otros, ¿no? Entonces, todo ello nosotros lo relacionamos con la naturaleza. Por lo tanto, la modalidad, que no cabe duda que en Asturias, y yo creo que en el resto de España, ¿no? Manuel Alejandro lo comentaba, cómo el turismo de interior, el turismo de naturaleza en Andalucía ha despuntado este verano. Pues Asturias, que ya basaba su modelo en ese turismo de naturaleza, pues también lo hemos visto cómo se refuerza, ¿no? Cómo es la gran demanda. Yo cuando hablo de turismo de naturaleza, hablo de turismo rural, que como sabéis, Asturias fue pionera en el surgimiento de ese turismo, ¿no? Allá en 1986 con la Tractoral de Taramundi, y a partir de ahí, bueno, ha sido un modelo que hemos ido mejorando y modernizando, pero también hablamos de ecoturismo, que es una de las grandes apuestas aquí en Asturias. Hablamos del turismo de aventura, del turismo activo y deportivo, es decir, pero todo ello englobado bajo nuestro modelo de turismo de naturaleza. Yo también tengo que hablar de la gastronomía en Asturias, porque si a ese turismo de naturaleza añadimos la gastronomía, que es uno de los de lo más valorado, ¿no? Del atributo más valorado por quienes nos visitan, bueno, yo creo que en este contexto somos un destino deseado, ¿no? En este verano tan diferente a otros. Sí, sin duda, sin duda. La verdad es que hablar de gastronomía en España y diferenciar es difícil, porque ¿dónde se come mal en España, no? La verdad que todos tienen sus especificidades y sus maravillas, ¿no? De la gastronomía, y todos excelentes, la verdad, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, ahora me gustaría preguntar en el ámbito de Castilla y León, para Raúl, por favor, que nos contaras qué planes tenéis pensados para reflotar el turismo cultural, que es tan importante para esta comunidad. Sí. La verdad que Castilla y León, desde el punto de vista cultural, tiene una situación apabullante. Estamos hablando de casi 2.200 bienes de interés cultural, tenemos 23.000 yacimientos arqueológicos, tocamos a un yacimiento arqueológico por cada 106 habitantes, tenemos 500 castillos, cientos de bienes patrimoniales, y desde el inicio del trabajo del actual equipo de dirección hemos resaltado siempre la colaboración entre las áreas de cultura, patrimonio y turismo. La Dirección General de Patrimonio está cometiendo un proceso de digitalización del patrimonio muy interesante, de cambios en los modelos de gestión del patrimonio, y estamos desarrollando proyectos en los que los equipos trabajan conjuntamente. Y aquí sí que quiero destacar uno de los cambios que, en mi opinión, ha traído esta pandemia, que es, en primer lugar, una concienciación en los ámbitos políticos de la importancia del turismo. Resulta incuestionable, después de esta crisis, la importancia que tiene el turismo en la economía de todas las comunidades y del país. Y, en segundo lugar, también, en mi opinión, se ha producido un cambio en la gobernanza. Todas las administraciones, desde el inicio de la pandemia, hemos estado en contacto directo con nuestros sectores, escuchándoles, dándoles información, y, en mi opinión, han desaparecido los colores políticos. Se ha puesto en marcha una colaboración entre ayuntamientos, diputaciones, agentes privados, comunidades autónomas, que de alguna manera ha sacado al turismo de la lucha política. Y ese aspecto estratégico yo creo que es una de las mejores cosas que han pasado para nuestro sector durante esta crisis. Perdona, Raúl, si te parece, sobre lo que estás comentando, y así voy a hacer una nota un poco discordante y creo un poco de, no voy a decir polémica, pero sí animamos algo más a los que nos están siguiendo. Teniendo totalmente razón, y nos ha pasado también nosotros aquí, gracias también a las nuevas tecnologías, hemos estado permanentemente en contacto con diputaciones, ayuntamientos, a todas las asociaciones, agrupaciones empresariales. Sí ha habido un tema que yo he sido muy crítico, y de hecho, si en alguna de las videoconferencias, como no son tantas caras que aparecen en la pantalla,
no sé si habéis tenido la oportunidad de escucharme, sí he sido yo muy crítico tanto con la ministra Maroto como con la secretaria de Estado Isabel Oliver. Siempre había llevado yo a gala, y lo había dicho públicamente, que el turismo era de los pocos áreas económicas donde había unicidad independientemente del signo político. Es decir, yo tengo compañeros de otras consejerías donde las lealtades o deslealtades entre gobiernos de diferentes signos son más complicadas. Pero yo en este aspecto, en esta pandemia, sí he echado en falta, no sé si me habéis tenido la oportunidad de ver en alguna intervención mía o con la ministra o la secretaria de Estado, ha sido la coordinación por parte del Gobierno de España. Y voy a aterrizar el tema. De las muchas competencias que tenemos en esta consejería, también tengo la de justicia. Y todos los viernes, desde el primer viernes de pandemia, el ministro, José Carlos Campos, se reunía con su secretario de Estado y secretario general y los consejeros y viceconsejeros de las 11 comunidades autónomas que tenemos la competencia en justicia, junto con el Consejo General, Fiscalía y Abogacía. Todos los viernes. Hemos tenido discusiones, hemos estado de acuerdo o no en algunos de los niveles de desescalada, etcétera, pero estábamos permanentemente en contacto. Eso no ha ocurrido en turismo. Y hay que decirlo, y si los oyentes no lo saben, se lo explicito hoy. Hemos pasado hasta 3 semanas sin tener una sola reunión. 3 semanas. Creo que ha sido el periodo más largo, si no han sido 4 semanas. Y en segundo lugar, no ha habido un plan de rescate para el turismo. Yo, con todo mi respeto, ahí me he sentido como vicepresidente. No ha habido un plan de rescate. ¿Por qué? Porque lo que ha habido son las líneas de financiación ICO, que estamos todos de acuerdo, y que eso han sido muy positivos, pero no ha habido un plan como en Francia, como en Alemania, como en Dinamarca, incluso estoy hablando de países donde el turismo no es prioritario. Un plan de rescate es un plan de rescate, no solamente líneas ICO. Está muy bien y son necesarias. Yo esperaba más. Se fue tarde en el sello. Primero, como he dicho hace un rato, se pensaba cobrar por el sello, después se cambió de idea. Y el plan de rescate del turismo... Perdona, yo luego quiero intervenir, lo digo por si nos alargamos un poco, porque yo sobre esto quiero comentar, ¿eh? Sí. Tranquilos, que esa oportunidad. Le pedimos a la ministra la posibilidad de analizar o estudiar con lo menos el replanteamiento del IVA. No ha habido nada del IVA. Planteamos el tema del bono vacacional como se ha hecho en Italia. No ha lugar el bono vacacional. Lo digo porque es verdad, la lealtad máxima. Pero en la parte del turismo sí he echado de menos quizás que eso se hubiese activado de una forma más contundente. Repito, es una opinión desde Andalucía, no tiene por qué ser compartida ni mucho menos. Pero dentro de este marco de que todos vamos a una, yo aquí, y lo digo en primera persona, enlazo con la primerísima pregunta. ¿Cómo te has encontrado en lo personal? Pues yo me he encontrado bastante solo en ese aspecto. Lo digo con sinceridad. Pues yo tengo que seguir con Alejandro, lo hago en las comisiones sectoriales, porque además siempre hablo detrás de él, porque en las comisiones hablamos según el Estatuto de Autonomía y va Andalucía y luego voy yo. Y a mí siempre me toca ser la voz discordante. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que la colaboración y la coordinación se base en el número de reuniones que se celebren. Yo con mi sector turístico en Asturias no me reunía todos los días. Hemos tenido la mayor colaboración que ha habido nunca en Asturias. Hemos elaborado y puesto en marcha un programa y no creo que el sector diga que no ha habido coordinación y colaboración porque no nos hemos reunido todas las semanas. Eso por un lado. 2, yo me he sentido por parte de mi Secretaría de Estado y del Ministerio apoyada. Hubo decisiones que tomar, nos informaron. Hay que pensar que esta crisis os habrá pasado a vosotros, porque a mí me pasaba, y al Ministerio también, que lo que hoy era una realidad, mañana ya no lo era. Lo que hoy teníamos claro que iba a pasar, al día siguiente no pasaba. Entonces, en la medida de las posibilidades, yo me he sentido informada y partícipe de las decisiones. Yo recuerdo cuando la ministra nos reunió para hablarnos de cómo iba a cerrar en este momento el estado de alarma no recogía ese cierre de hoteles. Como también nos pusimos de acuerdo y colaboramos a la hora de, como bien decía Raúl en una de las primeras intervenciones, en que hubiera una red de alojamientos de servicio público para que España no parase, ¿no? Y en lo que se refiere al plan, claro que hay un plan de reconstrucción del turismo. Nunca en España, ante ninguna crisis, hubo la red de protección que hay en esta crisis. Quiero decir, los ERTEs
son la primera medida de protección que nunca existió. Quiero decir, el hecho de que el sector turístico se mantenga y no cierre se debe a que no haya un aluvión de despidos, se debe a ese plan que el gobierno puso en marcha. El turismo es un sector económico y, por lo tanto, se suma o forma parte de todas esas medidas que se tomaron de moratorias en impuestos, de ayudas ICO, de ayudas directas a los autónomos. Quiero decir, luego ya, cuando todas esas medidas se fueron tomando para el mantenimiento del sector, que era lo prioritario para el gobierno, ¿no? Mantener un sector turístico, luego ya viene el plan de impulso, que es lo que se presentó hace una semana y que ahí ya recoge otro tipo de medidas, como puede ser apoyar a que los destinos puedan adoptar este tipo de medidas, ¿no? De medidas para la digitalización, de destinos sostenibles, incluso, de nuevo, ayudas ICO para impulsar esa reactivación, ¿no? Por tanto, disculparme, pero tenía que no te preocupes. Discrepar un poco desde el cariño con Manuel Alejandro. Me parece... Después voy a dejar que Raúl diga algo y después te replico. Sí, por supuesto, pero si me permitís como moderador, quisiera hacer una pequeña puntualización. En principio, yo creo que ha quedado manifiesto de que hay diferentes percepciones de cómo ha ido la cosa en el sentido de esa gobernanza, de ese modelo de gobernanza al que todos debemos aspirar, ¿no? Como administraciones y como ciudadanos, porque al fin y al cabo no me ha parecido oír que los ciudadanos también tienen que estar presentes en un modelo de gobernanza. Que las administraciones, que las relaciones público-públicas son fundamentales, eso no tenemos duda, seguro, y seguro que ha habido cosas que se han hecho bien y seguro que hay margen de mejora, sin duda. Pero también la colaboración público-privada es muy necesaria, es tremendamente necesaria. Y sobre todo también la voz de la ciudadanía, que ni siquiera es sector privado en cuanto a que son empresas, pero sí que tienen un papel que debe ser significativo en un modelo de gobernanza avanzado. Yo creo que en esto estáis totalmente de acuerdo conmigo y simplemente porque ha pedido su turno de réplica, pero por favor sin polemizar demasiado, porque esto sería para abrir un debate de horas y horas y aún me queda alguna pregunta que creo que sigue siendo interesante. Por favor, Alejandro, si eres tan amable, concretamente en turno de réplica. No, a ver, que no quiero polemizar más allá. Al fin y al cabo es un debate, no tenemos que estar todos de acuerdo. Y repito, no es ya como signo político. Yo soy economista, es decir, no vengo del mundo de la economía y tengo claro que el sector turístico es un sector clave, no es por nada, sino que es que me dedico a la investigación, soy catedrático de economía, llevo ya muchos años de investigación sobre el sector turístico y sé qué es el sector turístico. Y sé que lo que se ha hecho para el sector turístico se ha hecho para todos los sectores, como son los ERTE, como son las líneas ICO. Sin ellas, el sector, no solamente el turístico, sino toda la economía estaría ya en un estado realmente preocupante. Ahora lo tenemos, como digamos, lo tenemos hibernado. Tenemos a la economía hibernada, no voy a decir en coma, pero tenemos con los ERTE dormidos los sectores, con las ICO tenemos financiación, pero no nos olvidemos, los ERTE se levantarán y las líneas ICO hay que devolverlas. En algún momento va a haber que devolverlas. Y termino y es rápido. Yo he echado en falta, y te lo pregunto, Graciela, directamente, ¿a ti no te hubiese gustado tener bonos vacacionales en tu comunidad autónoma? ¿A ti no te hubiese gustado que el IVA pudiera haberse reducido para el sector del turismo? Medidas de ese tipo, o un plan de poner dinero encima de la mesa en forma importante, como se han hecho otros países de la Unión Europea, para apoyar directamente una redefinición del sector. Yo lo hubiese preferido, no lo he tenido. Y el tema de la reunión semanal que he puesto como ejemplo de justicia es evidentemente un ejemplo. Yo solamente lo pongo como anécdota. Pero yo echaba en falta ver a la Secretaría de Estado y poder ver qué estaba pasando. Y pasaban semanas sin tener más allá de un correo electrónico. Quizás soy yo que necesito mucho cariño. No digo que no, pero digo que no. Los andaluces somos un poco más así. Pero yo hubiese querido ver a mi ministra y a mi secretaria dialogando con nosotros bastante más. En el tema, por ejemplo, de los protocolos, casi nos enterábamos por la prensa, con todo mi respeto. Nos enterábamos por la prensa casi de lo que se iba decidiendo. Entonces, yo ahí sí he notado, porque tengo esa perspectiva de estar en una consejería, interactúo con otros ministros, por ejemplo, con la Secretaría de Estado de Política Migratoria. He tenido un permanente contacto con ella.
Este sábado hemos tenido una nueva videoconferencia. Y yo ahí sí he echado en falta una mayor cohesión. Cada maestrillo tiene su librillo y cada alto cargo del Gobierno de España gestiona como él o ella entiende. Pero, lo digo, en un debate abierto, me hubiese encantado haber tenido para un sector que aporta en Andalucía el 14% del PIB, 14% del PIB, en España el 12% del PIB, que se hubiese tomado otro tipo de decisiones. No se ha hecho. Nosotros estamos intentando, con los recursos que tenemos, hacer lo máximo. Seguimos esperando que incluso y hablo ahora en mi versión europea, por el conocimiento que tengo, el contacto permanente con Bruselas, tengo mucha esperanza de lo que de ahí va a salir, porque estáis al tanto que de Bruselas y de Europa va a haber un paquete importante de financiación para el sector turístico. Y eso nos puede venir muy bien a países como nosotros. Por lo tanto, sigo teniendo una esperanza de que haya un paquete realmente potente para relanzar el sector. Simplemente, de hecho, para nada por el yo creo que se está notando. No quiero, como diríamos vulgarmente, no quiero liarla. Pero también, bueno, da un poquito de juego y sea más divertido. No, en absoluto. No te preocupes. No, y aparte yo creo que no es el objetivo de este foro. Quiero decir que estamos hablando de otras cuestiones, pero vamos, que yo cuando quieras hablamos, me llamas y te cuento lo que yo pienso del plan y de si yo pediría más o pediría menos. Te puedo asegurar que yo, que estoy en contacto diario con mi sector, el sector turístico de Asturias está contento con las decisiones que toma el Gobierno de España, porque esos ERTEs que habláis como si fuera lo más normal, el haber puesto en marcha normal no es. Ha habido crisis en España muy difíciles y muy complicadas donde nunca se tejió esa red de protección hacia el trabajador. Entonces, en este caso, en esta crisis que parecía que iba a ser muy concreta, pero que se va a ampliar, y sobre todo en el sector turístico, la reactivación se va a ampliar en el tiempo, yo creo que es la mejor red para proteger al sector está en los ERTEs. Y a partir de ahí, bueno, pues habrá medidas que nos gusten más o nos gusten menos o que unos hubiéramos tomado y otros pues no podremos, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que tenemos que poner también en valor esa medida económica que ha permitido mantener el empleo en España. Muy bien. Pero disculpad. Si os parece, lo dejamos aquí este asunto, porque ya vemos que se presta a darle bastante más cancha. Así que, si os parece, continuamos ya para terminar con una última pregunta que sirva un poco de corolario de todas vuestras intervenciones. Por ejemplo, a mí me gustaría, para terminar, que dijerais, si tuvierais que elegir de 3 variables ganadoras para reposicionar con un nuevo impulso a vuestros destinos, ¿cuáles serían? ¿Cuáles elegiríais como esas 3 papeles fundamentales, esas 3 pilares, esas 3 variables ganadoras? Y si existe ya algún plan en marcha para potenciar alguna de esas variables. En cada uno de vuestros territorios, 3 pilares fundamentales. Si tuvierais que elegir 3, de entre los muchos más que tendréis, ¿cuáles destacaríais? Y si ya, muy brevemente, por favor, estáis o tenéis pensado alguna medida para implementarlos. Por ejemplo, en esta ocasión, empieza tú si no te importa, Raúl, si eres tan amable. ¿No se te oye? ¿No se te oye? Sí, perdón. Había apagado el micrófono porque habían decidido cortar el césped hasta ahora en el jardín de al lado y había un ruido terrible. Muy bien. Destacaría tres aspectos en los que estamos trabajando y creo que son fundamentales para el futuro. En primer lugar, la inteligencia de datos es un aspecto fundamental. En segundo lugar, la digitalización, que en el caso de nuestra comunidad autónoma, por motivo de la dispersión de la población y de los más de 2.000 municipios que tenemos, es todavía un reto. La digitalización es un aspecto importante. Y en tercer lugar, en nuestra opinión, es la formación de los profesionales del turismo. Es algo en lo que estamos trabajando, en lo que vamos a seguir trabajando, y ese capital humano, unido a la digitalización y unido a la inteligencia de datos, creemos que pueden ser los 3 elementos diferenciadores para el futuro. Sin duda, Raúl, me parecen 3 aspectos interesantísimos a tener en cuenta. Pues, ¿quién prefiere seguir? Graciela, si tú eres tan amable, ¿continúas, por favor? Sí, claro. Bueno, pues yo si tuviera que elegir 3 variables, que es difícil, yo elegiría sostenibilidad, elegiría innovación
y luego alegría, compromiso, ¿no? Yo creo que la suma de las tres es lo que nos permite o lo que nos permitirá garantizar ese destino seguro y también capaz, ¿no?, de satisfacer las expectativas del cliente, aunque por muy altas que sean, ¿no? Nosotros ya llevamos décadas, os lo decía a lo largo de todas las intervenciones, Asturias ya lleva décadas trabajando sobre cada una de ellas, pero sí que es cierto que en este nuevo contexto, o el contexto que hemos vivido en estos meses, sí que nos ha llevado a reforzar esa voluntad de potenciarlas, ¿no? Como os decía, nosotros hemos trabajado de la mano del sector durante semanas, nos hemos reunido virtualmente exclusivamente y hemos conseguido sacar adelante un programa de garantía y de reactivación turística en el que hemos movilizado más de 8 millones de euros y lo hemos hecho para financiar diferentes bloques de medidas, ¿no? Y entre esas medidas, aparte de las ayudas a la financiación, que lógicamente eran necesarias para el mantenimiento de la actividad, bueno, pues hemos querido potenciar, como os decía, cuestiones de innovación y también cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Y antes hablaba Manuel Alejandro también de la desestacionalización y también es uno de los puntos clave de cara o sea, en general, pero sobre todo este año, ¿no? Porque la primavera se perdió, la Semana Santa está perdida y parece que el verano, nosotros también tenemos muy buenas sensaciones, ¿no?, de cómo puede transcurrir el verano, pero tenemos un otoño por delante que yo creo que es el que nos va a salvar el año, ¿no? Entonces, estamos trabajando también con el sector, apoyar la creación de productos turísticos de cara al otoño. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la formación, ¿no?, a los profesionales. Ese es nuestro programa, que es un programa abierto, que es un programa dinámico y que a medida que va evolucionando esta situación, bueno, pues podremos incorporar nuevas medidas, pero como os decía, para nosotros todas las medidas que se adopten tienen que ir muy en la línea de esas tres variables a las que hacía referencia, que es la sostenibilidad, que es la innovación y, por supuesto, el compromiso, ¿no? Muy bien. Sin duda habrá más oportunidades, seguro, porque, como bien dices, esto es muy dinámico, todo es muy cambiante, todo es muy nuevo para todos, ¿no? Pero nos quedamos con esas tres variables principales, digamos, o más protagonistas en este momento para Asturias. Muchas gracias, Graciela. Y ahora, Alejandro, si eres tan amable, para concluir, nos dices... Telegráficamente, yo creo que ya lo hemos comentado durante el debate, ¿no? Uno, la potenciación de la digitalización, era ya importante y ha venido para quedarse de forma fundamental. Dos, la redefinición de los flujos espaciales geográficos, algo que antes también comentaba, aprovechar precisamente para esos flujos, movilizarlos hacia zonas donde tenemos todavía capacidad de margen de crecimiento. Y el tercero, lo expresaría pues como aprovechar este reseteo para que el crecimiento nuevo sea buscando la sostenibilidad, aprovechar este parón y puesta en marcha de nuevo, en este caso buscando la sostenibilidad para evitar algo que todavía en Andalucía no estaba pasando, pero es cierto, y hay que ser franco y reconocerlo, que en algunas zonas y algunos destinos podíamos estar cerca ya del concepto de los destinos que antes ponemos de ejemplo como Venecia, ¿no? Muy bien, estupendo. Pues así vamos a dar por concluida esta primera mesa inaugural. Solamente agradeceros de verdad muy sinceramente, en primer lugar, vuestra amabilidad, vuestra disposición en todo momento a participar en esta mesa desde el primer momento en que os lo propuse. Gracias por vuestro tiempo, que sé que tenéis unas agendas muy apretadas y eso es muy de destacar. Y muchísimas gracias por vuestras aportaciones, por vuestra experiencia, por vuestro conocimiento y solamente agradeceros nuevamente y desearos que tengáis un buen día. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros y gracias a todos. Un abrazo. Gracias.